Muchas gracias. La cámara, de allá. ¿Cuál? Ok. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conferencias, de conversaciones en torno a la diversidad sexual e inclusión, un paso hacia la igualdad. Para la Escuela Federal de Formación Judicial es un honor recibirles aquí y especialmente conversar y motivar el pensamiento, las ideas y reiterar el compromiso que seguramente todos y todas tenemos en torno a la igualdad en el marco precisamente de la conmemoración y el festejo de la lucha de muchos también, ¿por qué no decirlo?, por tener un mundo más justo. Para mí es un placer presentarles a nuestra directora general, a la doctora Josefina Cortés Campos, quien en este día nos va a hablar, me ha dicho, no quiero hablar y quiero que hablemos de igualdad en los hechos. Y esto implica conversar, quizá pocas cosas menos igualitarias, más igualitarias que la idea misma de diálogo, donde nos reconocemos como iguales, donde reconocemos a todos y a todas la posibilidad de participar de un diálogo constructivo, común, de colaborar para hacer precisamente no solo de las ideas algo compartido, sino de la acción colectiva. Entonces, en este marco es que nuestra directora me ha dicho, no quiero una conferencia, quiero algo diferente. Y ya te iré diciendo, ya nos irá platicando algunos detalles porque quiere hacer eso. Y a mí me recuerda mucho alguna plática que McKinnon, aquella feminista bien radical, hizo alguna vez. Llegó a la conversación y dijo a todos y a todas, no vamos a conferenciar, vamos a hablar, vamos a dialogar. Y cuando la directora me decía esto, claramente me trae a la memoria la idea del diálogo y de la conversación, de un modelo de conversatorio como la posibilidad más clara de reiterarnos como partícipes de una comunidad que crea y transforma a partir de la palabra. Entonces, bueno, pero déjenme presentarles, yo no creo que necesite mucha presentación la doctora, y sin embargo, creo que es importante contarles un poco de su historia. Estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM, cursó diplomas de especialización en sector eléctrico en el programa de maestría en Economía del Sector Eléctrico de la Universidad Carlos III de Madrid, así como el de Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III. Es una orgullosa partícipe activa y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. En su experiencia profesional ha trabajado en la Corte, en el Consejo, en el Senado, en la Comisión Federal de Competencia Económica. Fue profesora e investigadora del Departamento Académico de Derecho del ITAM, responsable del programa de Derecho y Energía. En 2013 el ITAM la distinguió con el Premio al Mérito Profesional en su sector académico. Ha sido profesora invitada en la Universidad de París, en la Universidad Externa de Colombia, en el Centro de Estudios de Justicia en la Universidad de Chile, en la Católica de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, fue visiting scholar en la Universidad de Houston y muchas otras cosas. Para mí es no solamente mi jefa, sino una mujer a la que todos y todas admiramos en esta escuela. Así que, bueno, basta de preámbulos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ale. Gracias por la presentación. La verdad es que en sentido estricto no hacía mucha falta. Y sí, déjenme compartir con ustedes que suelo hacer estas cosas de cambiar un poco el formato y de improvisar los últimos minutos en muchas cosas que hago profesional y personalmente. Lo mío creo que es la improvisación. Les comparto que en diversas presentaciones mi esposo era como la primera prueba de lo que iba a pasar en la presentación y sobre todo más joven le decía, no, pero escúchame, no me pierdas atención porque voy a decir esto.
Y si al día siguiente, 2 días después, llegaba ese día de la conversación, de la conferencia, del seminario, pues él esperaba que empezara de una forma tal y como lo había yo practicado con él para que saliera perfecto, ¿no? Pronto comprendió que no tenía ninguna razón de hacer esa práctica, porque yo el día que iba a hablar, que iba a dar un conversatorio, hacía cualquier otra cosa menos la que había yo practicado. Y esta tarde pasó exactamente lo mismo. Esta invitación la recibí de parte de Ale, de Dani Pardo, que seguramente nos acompañará por otros medios. Me hizo ilusión, desde luego, abrir este espacio en la agenda. Y claro, me dieron todo el guión, todo lo que va a pasar, y entonces la conferencia y el tema y demás. Y en la mañana comencé a pensar justo en que es bien importante distinguir los espacios y los temas. Y creo que hoy, específicamente, encaminándonos a la conmemoración del 8M, la mejor señal que podemos dar es esto, es el abrir un espacio de diálogo, es el abrir una conversación y es mostrarles, si me lo permiten, no solo a la perspectiva de la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, sino en realidad mostrarles quién soy, ¿no? Josefina, hoy directora de esta escuela, y quizá responder por esta vía a una pregunta que me hice muy pronto cuando decidí asumir esta última encomienda. Y la pregunta que me hice pronto fue, ¿qué significa que por primera vez llegue a las puertas de la Escuela Federal de Formación Judicial una mujer? Y es algo que me pregunto todos los días, que yo espero que en el día a día, en los proyectos, en las acciones, en el equipo, en los resultados, pues pueda efectivamente mostrar qué significa que llegue una mujer a la Escuela Federal de Formación Judicial. En un momento en el que no es solo la llegada de una mujer a la Escuela Federal de Formación Judicial, sino hay que decirlo y hay que amplificarlo en su justa y ponerlo además en su justa dimensión, en un momento en que además llega también, desde luego, y por eso también mi designación, llega la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parece que eso, que podría ser, voy a decirlo en estos términos, un simple nombramiento, se convierte en toda su justa dimensión en un mandato. Se convierte en su justa dimensión en hacerle frente a una responsabilidad y efectivamente en poder mostrar que puede haber una diferencia. Pero sí quiero ser súper clara, y ahora ya empezaremos el conversatorio, ¿vale? Quiero ser súper clara en esto. No es una diferencia que resulte del menor o mayor profesionalismo. No es una diferencia que resulte del mayor o menor trabajo, del mayor o menor esfuerzo, porque me parece que tanto hombres y mujeres estamos llamados al profesionalismo, al trabajo, al esfuerzo. Es algo que debe resultar de la propia condición de ser mujer. Es algo que debe resultar de la propia condición de ser madre de familia. Es algo que debe resultar de representar a este colectivo que históricamente ha transitado por brechas. Y no nada más de este colectivo, probablemente de muchas minorías más. Si esto lo asumimos desde esta perspectiva, de una u otra forma, el tiempo que está en la escuela, el tiempo que debe estar en esta escuela, porque siempre, y lo digo con mucha normalidad siempre, y se lo digo al equipo así, nosotros venimos al día a dar lo mejor y lo más, voy a decirlo así, profesional de nosotros, porque no sabemos qué pueda pasar el día siguiente. Entonces, entre broma y en serio, la verdad es que yo cada que vengo a la Escuela Federal de Formación Judicial, vengo al día a dar el 300%. Pero desde esta mirada, permítanme decirlo así, empática, desde esta mirada solidaria, desde esta mirada profesional, desde una mirada que efectivamente quiere honrar el nombramiento que me ha sido asignado ya ahora sí hace un año. Porque en broma y en serio le decía al equipo, esto es de días, quién sabe, ya pasamos el primer año y ahí vamos. Entonces, es desde esta perspectiva que abro el conversatorio, que la verdad es que esto no, muchas veces el formato magistral o de charla impone en sí mismo una distancia o da una señal de aquí me van a dar una conferencia, me van a dar una charla, y en realidad esto no es así. Esto es un conversatorio en donde Ale podrá hacer las preguntas que ella estime pertinentes. Una vez que Ale haya hecho esas preguntas, ustedes mismos podrán preguntar lo que les parezca pertinente, aquello que quieran efectivamente que abordemos, y desde luego siempre podemos poner esto en contexto, ¿no? En el contexto de la Escuela Federal de Formación Judicial, en donde desde luego podríamos hablar de dónde están los proyectos. Seguramente más de uno va a querer escuchar, o una de nuestras compañeras va a querer escuchar qué estamos haciendo a propósito de las brechas en los concursos de oposición.
Y desde luego vengo preparada para hablar de esos temas, pero antes de entrar a esos temas, quise abrir este espacio de empatía, de sororidad, y quise finalmente decirles que agradezco profundamente y respeto por eso ese espacio de acompañarme esta tarde. Adelante, Ale. Gracias, directora. Gracias, José. Cuando uno piensa en la idea de poder, ¿no? Y lo piensa desde las formas más sencillas, como formas de dominación y como forma de toma de decisiones, quizá lo que viene a la cabeza es que una de las aspiraciones más grandes que podría haber en la transformación de lo que el feminismo impulsa es la transformación del poder mismo. Porque las mujeres en el acceso al poder, al espacio de toma de decisiones, puedan aportar no solamente el pensamiento, la creatividad, su voz. Y la primera pregunta con la que yo empezaría es eso: ¿qué significa para el Poder Judicial de la Federación las mujeres y el avance hacia la igualdad? ¿Cómo lo ves? Significa, sin duda, una gran responsabilidad, Ale, ¿no? Y lo voy a ejemplificar desde esta perspectiva en alguna conversación en corto que tuve con colegas del Poder Judicial. Y la conversación en corto más o menos decía así: es que si no lo hacemos bien, nos va a salir más caro. Nos van a decir, ya ven, por eso es que no podían llegar mujeres a estos puestos de liderazgo. Entonces, si partimos de ese escalón hacia abajo, voy a decirlo así, porque no partimos en el mismo escalón para ejercer una función pública, en donde además haya encomiendas, mandatos públicos, en fin, sino que partimos un poquito más abajo, la primera señal es el 300% de responsabilidad. Porque no solamente está representada, en este caso, si lo hablamos de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés como la directora. Estamos representadas todas mis compañeras, estás representada tú, están representadas las titulares, están representadas las personas que aquí nos acompañan. Pero creo que eso tampoco hay que sufrirlo, voy a decirlo así, es una responsabilidad, pero también hay una enorme inspiración, ¿no? Y la inspiración está efectivamente en decir, oye, sí se puede. Si de lo único que se trata es de que hagas lo que tienes que hacer en cada momento de tu vida, sabiendo que hay momentos en la vida en donde las dificultades son la constante, en donde no nos van a llegar las cosas de manera igualitaria, lo voy a decir en estos términos, ¿no? Pero aquí es donde la clave vuelve a ser el profesionalismo, la entrega, el hacer el trabajo que tienes que hacer, con mucha conciencia, y esto también lo he escuchado del equipo, de las que siguen. Porque la señal que yo quiero dar en esta Escuela Federal de Formación Judicial es las que siguen, ¿no? O el que sigue, está bien, no pasa absolutamente nada. Por aquellas personas que sigan, debo hacer el trabajo que hoy estamos básicamente construyendo en el día a día, ¿no? Ale lo sabe, estamos preparando lo que para nosotros sería la mayor ilusión, las memorias institucionales de todos los concursos que va a administrar la que siga, ¿no? Estamos trabajando en los cursos, en los concursos, con evaluaciones, con métricas, para que la que siga pueda hacerlo mejor. Y creo que esa es la señal, es una visión de presente comprometida, pero de futuro también, y de un futuro solidario en donde queremos cada vez, desde luego, ver a más mujeres en puestos de liderazgo. Aquella idea, ¿no? En Virginia Woolf, ¿recuerdan de un cuarto para una misma? Y la idea que uno necesitaba un poco de dinero, ¿no? Un espacio de libertad. Y comenzaba el libro señalando ella a decir, bueno, cuando te prohíben pisar el pasto de la universidad y te dicen, tú no puedes acceder a la biblioteca, no es tu espacio, a otros lugares deberías acudir. Y a mí me gustaría que tú nos contaras lo que has visto en relación con qué te han dicho a ti misma que no puedes acudir. Si alguna vez te han dicho que no es tu espacio y que más te valdría dar una vuelta e irte a otro lado. Mira, y en honor a la verdad, y aquí también quiero ser súper... Cuando cuento esto, lo cuento con mucho cuidado porque no quisiera dar la señal de no, a mí nunca me ha pasado, porque sería mentir de entrada, ¿no? Pero sí quiero decir que los primeros culpables, y por eso es que voy a aludir aquí a la familia de manera muy directa, los primeros culpables de nunca haberme mostrado un límite por mi género fueron mis padres. Yo en mi casa podía jugar lo que quisiera, soñar lo que quisiera,
elegir la profesión que quisiera. Y así salí y así crecí y pues así se fueron dando las cosas, quiero decirlo. Entonces, esto simplemente lo menciono porque nosotros fraguamos muchas veces los límites de sueños en nuestros hijos. Nosotros fraguamos muchas veces y cimentamos la posición que van a tener nuestras hijas en la sociedad, por ejemplo. Claro, ojalá y todo fuese así de mágico y bastara con que la educación y luego hay un entorno, ¿no? En realidad, Ale, no he experimentado y sería no apegarme a lo que ha sido mi historia profesional, el decir, pues no, me han excluido de tales y cuales posiciones. He tenido, sí, yo diría, una señal de tener que hacer siempre mi trabajo mejor, siempre mejor y siempre blindado a lo que puede ocurrir, porque muchas veces no hay segundas oportunidades. Y quizá esa ha sido la señal, el decir, es esta la oportunidad, porque quién sabe si se presente después. Pero sí, les voy a contar una anécdota. Yo hoy me río, pero en su momento no me reí tanto. Y esa sí que pasó. Yo recuerdo que iba más joven, ubíquense años atrás, en una institución prestigiosa de investigación. E iba yo con el que en ese momento estaba ya terminando de ser mi tutor de tesis de doctorado, con mi profesor de toda la vida de Derecho Administrativo. E íbamos entrando a este centro de investigación, mi tutor iba a dar una conferencia. Y entonces íbamos entrando a la institución y de repente apareció una persona, ¿no? Un caballero, que traía una caja, ¿no? Entonces ve a los dos destacados administrativistas y no daba crédito, ¿no? De ver a los dos destacadísimos administrativistas a nivel internacional y a nivel nacional. Y entonces empezó, pero maestro, pero doctor, pero... Y yo, pues ahí estaba, ¿no? Estaba yo acompañando a los grandes administrativistas. Y entonces, esta persona dice, permítanme, maestros, compartir con ustedes mi obra, ¿no? Y entonces baja su caja, y entonces, pues la obra, ¿no? Y entonces saca un primer libro, se lo da al tutor, ¿no? A don Luciano Parejo Alfonso, y lo recibe el tutor, muchas gracias, saca, ¿no? Un siguiente libro, se lo da a mi profe de administrativo de toda la vida y se me queda viendo. Y entonces aquí viene lo que yo de verdad dije, no puede ser. Y los otros eran maestros, obviamente. Los otros eran doctores. Y aquí viene la frase. Y para la señorita, regresa a su caja y dice, un cenicero. Y entonces yo me volteé y le dije... No fumo y sí sé leer. Saqué un libro de su caja, lo tomé y hoy es un libro que tengo todavía en la biblioteca de su casa, guardado con el mismo forro que tenía, que no he leído evidentemente ni leeré. Pero fue, ¿no? Pero fue una señal. Eso sí es una anécdota que recordaré con mucho aprecio, porque pronto, estamos hablando de mis 20 y tantos, pronto me hizo ver que no están las cosas dadas tan sencillo, ¿no? Es lo que podría compartirte, Ale. Gracias. Exacto, claro. Imagínate, porque era la señorita. La señorita. Claro, y luego, bueno, digo, es que las anécdotas como esas, y de verdad adelante, hablen, pregunten lo que gusten, porque si eso ustedes es la idea de esto, ¿no? me dicen, yo me Exacto. acerco para que puedan escuchar también en la transmisión, Porque no podía yo ser, vamos, licenciada en Derecho, olvídate, ¿no? Entonces, lo mejor fue la señorita y seguro es fumadora, ¿no? Entonces dije, pues está bien el estereotipo, no pasa nada, pero esa es una anécdota, quizá, ¿no? El resto ha sido trabajo y quizá la fortuna de coincidir, y eso sí lo quiero decir, de los jefes, porque es interesante, es la primera vez que tengo una jefa mujer, ¿no? Eso sí es muy interesante. A lo largo de toda mi trayectoria profesional, hagan cuentas, pues ya 23 años de estar trabajando en esto, ya 24, pues es la primera jefa que tengo, ¿no? El resto han sido solo hombres, pero hombres con visión, voy a decirlo así. Muchas gracias. Acá preguntaba precisamente si la invisibilidad, ¿no?, había llevado a ese momento peculiar. Y lo curioso es que la invisibilidad quizá de ciertos rasgos de por qué estabas ahí, sí, pero lo que era visible era lo que le hacía decirle, señorita, ¿no? No sé por qué el cigarro. No sé por qué el cigarro, pero a mí me gustaría, y insisto, si hay alguien
por favor, en cuanto ustedes lo digan, levántenos la mano para que les acerquemos el micrófono y todos podamos participar. Sé que se está transmitiendo. Igualmente, si Georgette nos dice que hay posibilidades de recuperar algunas preguntas que vengan de la transmisión, también lo hacemos. Cuando estamos pensando en esta idea, ¿cuántas veces hay que las primeras, no? O sea, las primeras, la primera vez, la primera ocasión en la que llega una mujer a la Escuela Federal de Formación Judicial, la primera presidenta de la Corte, próximamente se dice, ¿no? La primera presidenta del país, la primera vez que tienes una jefa mujer. ¿Cuántas veces y cómo entender estas primeras ocasiones en el momento de la historia en el que estamos, ¿no? Pareciera que los tiempos se han acelerado últimamente, que las fuerzas piden acelerar y sin embargo cuando leemos las estadísticas nos dicen que cerraremos la brecha de género en unos 135 años en el mundo. Entonces, ¿cómo analizar y cómo evaluar esta idea de tanto tiempo ha pasado para que podamos ver estas primeras veces a estas mujeres en posiciones de poder, a ustedes juezas, a ustedes buscando estos espacios? ¿Cómo lo vemos en términos históricos y sin embargo que nos falte tanto para la igualdad? Creo que hay dos dimensiones, Ale, que valdría la pena, y seguramente hay más, pero cuando me haces esta pregunta surge cuando menos la posibilidad de contestar en dos planos. El plano histórico, el plano colectivo, el plano individual, inmediato. Efectivamente, si nosotros vamos a los grandes acontecimientos de la historia y nos fijamos en la primera ocasión que una mujer puede votar, o vamos y rastreamos a lo largo del país, incluso en la historia nacional, la primera mujer que llega, ¿no?, a un puesto de liderazgo en el Poder Judicial de la Federación, que no me refiero a la ministra presidenta, incluso antes a titulares, uno podría decir cuántos años van a tener que pasar. Y efectivamente, entrando un poquito en materia, cuando yo veo hoy los resultados de concursos de oposición y voy rastreando en los últimos años, pensemos en los últimos 5 años, la historia de los concursos de oposición, los resultados que están dando las acciones afirmativas en concursos, sí, es verdad, parecería que esto no se va a resolver, vamos, en 50, en 60. ¿Por qué? Y ya entraremos a ello. Porque hay condiciones estructurales que primero tienen que superarse, ¿no? Y efectivamente sería una irresponsabilidad decir seguramente el día de mañana, y hablaremos de ello todo lo que quieran, cuando yo despliegue 8 concursos de oposición solo para mujeres, mañana quedará el 80% de juezas o de magistradas en estos concursos. Creo que esa es la dimensión histórica, es la dimensión colectiva, hay que entender sus tiempos, hay que entender efectivamente sus ciclos, voy a decirlo así. Pero incluso en esa dimensión hay momentos en la historia en la que se dan pasos cuánticos, ¿no? Y para que se den esos pasos cuánticos, creo que hay una dimensión que es la individual, la inmediata y la de todos los días, que es la que debemos estar trabajando y donde más empoderados y empoderadas estamos, que es la dimensión del día a día, es la dimensión de poderte relacionar y de abrir espacios de oportunidad para las mujeres, para los grupos que están operando en minorías. Ese es el día a día. Y entonces, cuando yo lo veo así, claro, dices, ¿cuánto voy a esperar para que aquí los concursos de oposición efectivamente den resultados? Bueno, si me siento a esperar ya no voy a estar aquí, ¿no? O sea, porque finalmente esto se acaba y se acaba muy rápido. Entonces, creo que hay una dimensión, la individual, la del día a día, donde podemos aportar para que cuando se vaya a dar ese paso cuántico, ese salto cuántico, logren las condiciones sumarse para efectivamente dar esa transformación. Entonces, ahí es donde a mí me gustaría relacionarlo, si me lo permites, con algo que estamos viendo en la escuela, con algo que estamos haciendo ya efectivamente en la escuela, porque, y lo comparto desde esta perspectiva. Desde luego, si uno toma, por ejemplo, datos del 2019 a la fecha y toma concretamente Sistema Penal Acusatorio, que ha sido uno de los concursos que más ha dado vueltas, voy a decirlo así, en la Escuela Federal de Formación Judicial, y revisa los resultados y ve que desde 2019 nos están documentando enormes brechas, ¿no? Pues uno diría, ¿qué resultado están dando los concursos de oposición? Vamos a seguir por allí y entonces ¿cuántos años vamos a esperar? El resultado que hoy tenemos en concursos de oposición, y aquí muy amable el equipo me preparó hojitas y hojitas, pero se los quiero compartir
realmente sin tanto porcentaje, y cuando quieran verlo ya van a estar próximamente las publicaciones en la página, lo que vamos a tener es el siguiente resultado. Si tomamos las distintas categorías que integran la carrera judicial, si parto desde oficiales y pensemos, desde luego la carrera concluye en magistrados porque luego vienen pues los ministros y las ministras, en las categorías iniciales la brecha no es tan amplia. En realidad, en las categorías iniciales, cuando hablamos de oficiales, de actuarios, incluso hasta secretarios, los números van parejos. En realidad, ahí la brecha no es que no me preocupa un poquito menos porque sé que probablemente podemos estar, incluso desde los mecanismos de admisión, hay paridad. Y en algunos concursos como oficiales, incluso se presentaron más mujeres a los concursos. ¿Dónde se presenta en realidad esa brecha y voy a decirlo así, se pronuncia de manera importante? Jueces, juezas, magistrados, magistradas. Porque si lo subimos un escalón más y nos vamos a ministros, ahí ya también ha variado de manera importante la composición. Quedémonos entonces en juezas, jueces, magistrados, magistradas. Los resultados que estamos teniendo de concursos de oposición, en realidad, lo comparto abiertamente, es que las solas acciones afirmativas, aquellas que se agotan en generar concursos solo para mujeres, no están dando los resultados esperados. El índice de aprobación no está siendo el esperado. ¿Y eso debería sorprendernos? ¿Eso quiere decir que las mujeres, voy a decirlo abiertamente, tienen menos capacidad? No. Eso lo único que quiere decir es que un concurso de oposición por sí solo no resuelve las condiciones estructurales ni las brechas estructurales a las que tendríamos que estarles poniendo atención. Desde esa perspectiva, es que en la escuela hemos estado reflexionando sobre qué otros mecanismos. Estamos rastreando efectivamente cómo podríamos cerrar un poco más esa brecha. Y hoy lo que tenemos en la historia, digamos, en la historia de la escuela más reciente, voy a situarme en los últimos quizá 10 años de rastrear varios concursos, es que son los concursos de corte escolarizado lo que más posibilidades de acceso a la carrera judicial da a las mujeres. Pero claro, tienen que ser concursos escolarizados con ciertos atributos. Tendrían que ser, y permítanme hoy soñar simplemente, tendrían que ser concursos escolarizados regionalizados. No podrían ser concursos centralizados. Tendrían que ser concursos escolarizados en donde muy probablemente las concursantes puedan contar con su mismo, digamos, trabajo, con su mismo ingreso y pudieran dedicarse a estudiar. De lo contrario, el solamente aplicar concursos de oposición, que les transmito lo siguiente, es el mismo examen. Aquí no hacemos diferencias de este examen es para mujeres porque son juezas o van a querer ser juezas y este es para hombres porque van a querer ser jueces. En realidad no va por allí. Son los mismos contenidos, es el mismo nivel, es la misma exigencia, sin embargo los resultados sí nos dan la señal de que tenemos que realizar acciones afirmativas con un mayor alcance. No son solo los concursos de oposición ni el generar un carril en exclusiva solo para mujeres, porque en realidad las condiciones de desventaja no están dadas en el concurso. Las condiciones de desventaja no están dadas por las preguntas. Las condiciones de desventaja son previas. Tenemos que hablarle a esas condiciones previas y tenemos que sortearlas. ¿Para qué? Para que las mujeres lleguen en igualdad de condiciones a ese concurso. Gracias. Tenemos un par de preguntas que vienen de quienes nos siguen a distancia. Voy a hacer así, aunque después volvemos, porque creo que es fundamental el tema precisamente de la igualdad del acceso, los temas de los concursos, y me gustaría de inmediato después de estas dos preguntas, si te parece, volver. Claro. La primera es así, ¿fue difícil llegar al Poder Judicial de la Federación? Les digo que improviso y aquí lo primero que me dio ganas de decirles es no, la primera vez llegué en metro a la corte y fui de meritoria, ¿no? Y esto para mí es súper inspirador. O sea, realmente yo estudiaba y lo pongo en esa dimensión porque ha sido así. Lo único que tuve que hacer es, si me lo permiten compartirlo así, ser buen estudiante. Hice los deberes y al hacer los deberes en aula, pues de repente tuve la fortuna, y lo voy a decir así, de coincidir con un exministro de la Suprema Corte de Justicia. Y ese exministro en un examen final fue quien me dijo, oye, ¿te interesaría estar de meritoria en la Corte? Y yo dije, no puede ser, es el sueño dorado.
¿Qué hay que hacer? Literal, solo llegar en metro a Pino Suárez todos los días. Eso fue lo único que tuve que hacer. Y esa fue la señal inicial, ¿no? En realidad, en el Poder Judicial de la Federación, he estado en la Suprema Corte de Justicia, de meritoria. Mi gran trabajo en esos años fue tomar los apuntes de lo que se discutía en pleno, a manita, y luego le daba yo cuenta al licenciado Torres Bueno de esos años, solamente para decirle lo que había pasado en el pleno, y me decía, ¿y qué le parece? ¿Qué dijeron los ministros? Me decía, ¿se fija quiénes marcan tendencia en la votación? Me dio una lectura distinta de la Corte, pero Ale, no fue difícil y pronto se convirtió en el sueño de quedarme, ¿no? Tuve oportunidad efectivamente de estar en la Corte, después regresé al Consejo de la Judicatura Federal y más recientemente pues es este tránsito, pero sería otra vez mentir. No fue difícil, ha sido trabajo, ha sido inspiración y ha sido la gran fortuna de cruzarme en el camino con personas que han visto la posibilidad de que yo pueda formar parte de sus equipos. Bien, muchas gracias. Y sin embargo, las estructuras son reacias, ¿no? Están todavía ahí y esas se ven por los resultados, por este avance lento. Y lo que nos preguntan enseguida es, ¿sí está cambiando? ¿Está cambiando desde tu perspectiva la estructura? ¿De verdad hay más espacios? ¿En qué sentido? Sí. Algo que yo misma de escucharme, y quisiera yo aclararle a la audiencia, y ojalá y también me puedan retroalimentar para no dar señales incorrectas, es, no quisiera contarles una historia mía donde todo es felicidad y todo ha sido súper maravilloso, y entonces no hay, porque eso tampoco es así. Yo lo único que estoy diciendo es mucho esfuerzo. Y esa es la mejor señal que puedo darle a mis compañeras, ¿no?, que hoy nos acompañan, a las que seguramente seguirán, cuando menos de darles la señal de, es verdad, hay muchas cosas que van a ser difíciles, va a haber mucha resistencia, pero parte dando tu 300%. Y eso de una u otra forma va marcando un camino. Pero si contesto esta pregunta, claro, las resistencias, algo está cambiando, no está cambiando. Bueno, yo creo que la señal de que hoy esté la ministra presidenta dirigiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señal de que haya órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Escuela Federal de Formación Judicial, y que en ambos casos haya mujeres en puestos de liderazgo, por sí solo es una señal de cambio, pero no significa que por sí mismo eso vaya a dar como resultado la transformación. Y es aquí donde esta pregunta de qué significa ser mujer en un puesto de liderazgo nos la tenemos que hacer todos los días. Porque el peor error que uno podría cometer es, ya llegué, ya me estacioné y entonces ahora sí, pues ya, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. El compromiso de la llegada es justamente lograr que las puertas no vuelvan a cerrarse por una condición de género. Y creo que ahí es donde debe estar el trabajo constante, permanente. Es un proceso, Ale. Entonces no es de ya se dio, ya terminó, ya lo alcanzamos, no va por ahí. Es de todos los días y si lo visualizamos históricamente, el compromiso es, vamos, toda la vida. ¿Hay algo peculiar de lo que esté hecho el techo de cristal en el Poder Judicial de la Federación, suponiendo que, como uno piensa que siempre es en todas las instituciones, y así se habla, y tú lo decías, al inicio uno observa una entrada, ¿no?, que es más o menos paritaria y después se vuelve una estructura piramidal. ¿Hay y de qué podría estar hecho? ¿Es solo creencias, que ya con eso serían muchas limitaciones, pero ¿cuál es tu perspectiva? Sí, a ver, yo creo que hay, si pudiéramos hablar de áreas de oportunidad, ¿no?, de temitas que sí tendríamos que estar trabajando porque se convierten en temotas y en grandes barreras a veces, yo identificaría los siguientes. Generacionalmente, lo que sí veo es, con mucho respeto lo voy a decir, una vieja guardia a la que le costó, ¿no? Y entonces, sea hombre, sea mujer, como le costó, pues entonces no necesariamente va a tener una mirada empática a las generaciones siguientes. Y esa es una barrera muy importante. Por eso es que frente a esas barreras, voy a decirlo así, el construir acercamiento de generaciones, el acercar la problemática, el poder sensibilizar, el poder servir como puente
incluso intergeneracional, de esa vieja guardia, de las generaciones más jovencitas, me parece que es un camino importante que debemos estar trabajando todos los días. Y esto yo me lo he encontrado justamente en la escuela, ¿no? En la escuela, en decisiones que tenemos que tomar, y les comparto que a mí me hacen mucha ilusión, ¿no? Como cuando de repente recibimos la petición de un ajuste razonable en el último concurso, porque teníamos a dos personas, a dos mujeres próximas a dar a luz. Pero cuando les digo próximas, será próximas, puede ser en la Escuela Federal de Formación Judicial, próximas en 2 días, ¿no? Y entonces de repente dices, claro, es que ahí está la mirada empática, porque uno podría adoptar la posición de no, es la prueba, es el sigilo y no vaya a ser que se nos vaya a filtrar y entonces significa viajar y cómo es posible que vamos a mover. Pero al final te das cuenta que no solo puedes hacerlo, debes hacerlo. Y ahí está la verdadera posibilidad de hacer estos pequeños cambios. Pero entonces un reto identificado, tal y como viene la pregunta, es cómo logramos incluso mayor empatía en las brechas generacionales. Que no porque le haya costado a los de atrás les tenga que costar a los de adelante. Creo que ahí hay un tema. Segundo tema importante de área de oportunidad. Sí descubro en el Poder Judicial de la Federación, y es otra vez con mucho respeto, recuerden que yo tengo procedencia académica. Siempre, como me dice mi esposo, lo utilizas cuando quieres y yo no, pero en verdad, pues sí, he estado más en la academia que en cualquier otro lado. En la academia se construye, voy a decirlo así, desde una posición de iguales y a partir de inteligencia colectiva. Y eso es lo propio de la academia. Apertura a las ideas, apertura a la crítica, a la construcción, esa es mi escuela. El Poder Judicial de la Federación tiene una construcción jerárquica. Me parece que esa construcción jerárquica, cuando se lleva al plano interpersonal, es una gran barrera para trabajar y para avanzar en la paridad de género. Identificaría yo esos dos. Si me acuerdo de otro, con todo gusto te lo pongo en la mesa. Bien, gracias. En algún momento algún estudio, y no lo puedo citar adecuadamente, ya me llamará a la reflexión acá la directora, pero creo que es importante destacarlo y se relaciona con una idea de la motivación y del impulso al liderazgo femenino. Y en ese sentido viene la siguiente pregunta, antes de abrir directamente para ustedes el espacio para las preguntas. En este estudio decían, se preguntaba un grupo de investigadores en Estados Unidos qué era lo que más podía incidir en los cambios de la vida de una persona, hombre o mujer, joven, ¿no? ¿Qué ocurría? ¿Dónde vivía? ¿El ingreso de sus padres? ¿Qué? La universidad. ¿Cómo cambiaba y dónde cambiaba? Y se comentaba que una de las cosas que más importantes era con quién se relacionaba. No tanto si tenía muy pocas posibilidades económicas. Si en su juventud había tenido amigos de otra esfera, digamos, aunque él mismo no lo tuviera, podía, a los 10, 20, 30 años que se le observaba distinto. Y la conclusión era, hay que aprender también a ambicionar. Y a ambicionar y a soñar es también colectivo y se hace en red. Y por eso la idea de los liderazgos femeninos se construyen, femeninos y de cualquier tipo, en redes, ¿no? En esto es muy importante para mí agradecer la asistencia de la jueza Ruth Hagi Huerta García, precisamente en representación de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y lo traigo a cuenta porque es precisamente esta idea, ¿no? De que las redes, los liderazgos y las conexiones y los nodos pueden impulsar y deberían impulsar, y está relacionado con esto que tú decías. Hay que quizá fortalecerlo. Estamos trabajando, deberíamos estar trabajando en este tipo de redes todas y todas, pero especialmente las que están jalando, ¿no? Desde los puestos de liderazgo, juezas, magistradas, hacia todo el cúmulo de personas, de talentos que vienen. Sí, aunque quizá fíjate, Ale, que ahora que mencionas esto de las redes, indudablemente coincido contigo. Una forma de llegar y de llegar mejor es a través justamente de la construcción de redes, de la construcción de comunidades, de la construcción de equipos. Nadie llega solo. Nadie llega sola, ¿no? Creo que eso es innegable.
Pero quizá el punto que me gustaría a mí matizar en esto, ahora que estamos hablando mucho de puestos de liderazgo y de la palabra empoderamiento, ¿no? En otras instituciones en las que he tenido ocasión de estar, se trabaja mucho esto, el liderazgo, el empoderamiento, y muchas veces cuando exacerbamos el discurso del empoderamiento, cuando nos creemos la parte del poder, estamos perdiendo de vista una dimensión igualitaria, estamos perdiendo de vista escenarios de solidaridad, escenarios de empatía. Si pudiéramos siempre pensar en el empoderamiento como una circunstancia, voy a decirlo así, temporal, ¿no? De un liderazgo más empático, creo que yo sí le entraría esa palabra del empoderamiento. El gran problema en esto que siempre nos pintan como aspiracional, como si alguien llegó, tú también puedes llegar, pero la horizontalidad a veces se nos olvida. Entonces, creo yo que allí, y también les comparto, si es que hemos de hablar de redes, sí, redes, pero no solo redes en crecimiento, redes en niveles de liderazgo, no solo en temas de poder, es en redes horizontales, en construcción igualitaria, en unidad de valores, en visión conjunta. Creo que ahí es donde verdaderamente se va a crecer más. Gracias. Quiero destacar alguna idea en Mary Bird, esta clasicista inglesa, seguramente han revisado el texto, Mujeres y Poder, dice, y una de las escenas o una de las fotos que compara es cómo se ve una mujer con poder. Y presenta a Hillary Clinton y a la ex canciller alemana Angela Merkel, y las dos visten exactamente el mismo saco negro, el mismo pantalón bajo, los mismos zapatos, casi el mismo peinado. Y la investigadora dice, es que todavía no sabemos, todavía no podemos imaginarnos con toda claridad cómo se ve una mujer con poder. Y el problema está en que comenzamos a verla como si las cualidades masculinas fuesen el poder mismo. Y culminaba precisamente con lo que tú dices. Una de las cuestiones que habría que replantearse de fondo es el concepto mismo de poder, ¿no? Que la transformación vaya hacia relaciones más igualitarias, a relaciones más horizontales y más solidarias. Me gustaría preguntar a ustedes y preguntar si quieren participar en el diálogo, si podemos tomar algunas de las preguntas, porque eso también es parte fundamental. Entonces, por favor, ¿quién dice yo? Porque si no, la directora ya… no se preocupen, porque en las reuniones que tenemos de trabajo y no tenemos… Y todos empezamos así, ¿no? A hacernos… a distraernos. No, bueno, hay una manita ya tenemos. Levantada. Muy exacto. Bien, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Paulina y yo pues tengo 2 puntos, bueno, tengo varias así como sentimientos encontrados, por así decirlos, que últimamente por situaciones laborales han venido como destacándose más en mi vida y igual en el tema laboral, que ahorita sí me gustaría como mencionar solamente 2 y dejarlos así como a su consideración. Yo empecé a trabajar muy joven, igual desde pasante, y azares de la vida me trajo aquí al Poder Judicial. Soy mamá de 2 hijos. Entonces, un punto que me parece súper importante es qué tanto como mujeres queremos, o bueno, más bien nuestro país está justamente intentando llegar a esta transformación en la inclusión de las mujeres, pero no creo que el camino sea que lleguen mujeres a ciertos puestos de poder por el simple hecho de ser mujeres. Porque qué tanto también queremos eso. Digo, a mí como mujer no me representa que por el simple hecho de ser mujer estén en ciertos puestos. Porque no es eso. Habemos mujeres muy preparadas y que no navegamos solamente con la bandera de porque soy mujer, lo merezco. No, es porque también estudié, porque también me preparé, porque soy responsable, porque tengo valores, por todo este tipo de conjuntos, ¿no? Entonces, el primer punto es eso, ¿qué tanto por el simple hecho de ser mujer es que les estén dando como esos cargos? El otro punto es que a lo mejor suena como muy inesperanzado, o con lo que voy a decir, pero realmente cada vez veo yo más difícil
lograr llegar a esa igualdad, sobre todo en el tema laboral, siendo mujeres. Porque por más oportunidades que nos den, aquí por ejemplo, estoy de acuerdo en las oportunidades de los cursos, de los concursos. Sin embargo, como lo decían ayer, en la ponencia de ayer, no es solamente tarea del Poder Judicial, porque por ejemplo, en mi caso, pues sí, quiero inscribirme al curso, quiero inscribirme al concurso, pero mis hijos salen a las 2:30 de la escuela. Y entonces, para que ellos puedan permanecer en un horario extendido, tengo que pagar más. Y el horario extendido es hasta las 4:30. Entonces, salgo de aquí, corriendo por uno, por el otro, y entonces llego a mi casa, a su casa, ¿y a qué? A hacer comida, a hacer tareas, te llega la noche, a dormirlos. Y entonces, ¿en qué punto tuviste oportunidad realmente? Aunque las instituciones nos den esas oportunidades, la sociedad todavía no, porque es un conjunto, es solamente muy bien, tengo la oportunidad de hacer el examen, tengo la oportunidad de hacer el curso, pero no tengo el tiempo, porque las escuelas, los horarios escolares son hasta tal hora, porque las actividades extra de los niños son a tales horas, porque también tienes que pensar en el descanso de los niños. Entonces, ya de ahí, entonces, no estamos simplemente en igualdad de circunstancias entre una mujer soltera y una mujer mamá. Y entonces empezamos a nosotras mismas cuestionarnos, ¿no? A ver, espérame tantito, ¿qué tanto entre ser mamá y tener un cargo de mayor responsabilidad podemos llegar a aspirar? ¿O hasta qué edad? Porque cuando tus hijos sean lo suficientemente independientes, tú ya no vas a tener esa edad productiva para poder alcanzar esos puestos. Entonces sí creo que debe de ser un cambio en general, no solamente del Poder Judicial. Siento que por más oportunidades, la realidad es que está muy difícil porque tienes que sacrificar unas cosas por otras y al final esas otras que vas a sacrificar son el futuro de México. Entonces, no llego así como a concluir que en algún punto pueda tener esa igualdad a pesar de las oportunidades que las instituciones nos den. Y el tercer punto, que también me parece importante, que no sé qué tanto toda esta concientización que nos han hecho a nosotros las mujeres, también la esté recibiendo algunas áreas del Consejo, porque me tocó personalmente ver una resolución en donde una unidad de parte del Consejo, digamos que una mujer señaló a otra mujer de sus compañeras, estereotipándola por solamente ocupar un cargo y decir, como ella tiene este puesto, entonces tiene una relación con tal, sin pruebas, a base de rumores, porque esta misma mujer acusando a otra mujer a base de rumores, y la unidad le dio trámite. Y entonces yo veo y me indigna porque digo, tantos cursos, tantas reflexiones, y tú mismo lo estás haciendo. Entonces es como una serie de sentimientos encontrados. Gracias por permitirme expresarlos y pues me gustaría escuchar su punto de vista. Muchas gracias. Quiero preguntarte cuántas preguntas más podríamos aceptar. No te ¿Una? preocupes, yo estoy aquí para Es que este allá, evento. acá Aquí tengo con la agenda, sí, ¿no? La agenda No. que me habla. No, mira, allí están las dos personas que estaban viendo a qué hora íbamos a salir. Ajá. Y la verdad es que tengo el tiempo para quedarme. Un par. No, ¿Sí? tengo el tiempo para quedarme. Muy bien. Sí, Sí, y por empezamos favor. con eso, ¿te parece? Sí. Y luego, pues ya, ahora sí que hasta que nos corran, ¿va? Ok. Son preguntas y la verdad es que las agradezco, las aprecio porque, Paulina, me pones en el dilema, voy a decirlo así, porque la vida es eso y hay que resolver dilemas, de darte una respuesta institucional o darte una respuesta personal, ¿no? Y según sea la ruta que yo adopte, podría ser más o menos esperanzadora, voy a decirlo así. Así es que creo que habiendo hecho este reconocimiento te voy a dar una respuesta un tanto ecléctica. Lo primero es, y quizás suene muy tonto, la verdad es que ya sé que ustedes dicen, ¿cómo puede ser directora de esta escuela esta mujer? Pero prefiero decirlo así de claro. Creo que la gracia está en que no nos creamos el discurso del empoderamiento como hay una única posibilidad de caminar y esa única posibilidad de caminar está orientada a que tú dirijas el Poder Judicial de la Federación. Eso me parece que podría ser una narrativa súper riesgosa
una narrativa poco empática y poco conocedora finalmente de lo que es la vida, de lo que es la sociedad, de lo que son sus condicionamientos, de lo que son sus brechas. Y desde esa perspectiva, yo diría que primero no hay que creerse tanto el discurso de hay un único lugar de llegada y ese único lugar de llegada es el éxito y la única forma de trascender es que camines una escalera que solamente se mueve en vertical. La vida me parece que no es así y solamente puedo hablar de la experiencia que mejor conozco y en la que me siento libre, que es la mía. En esa experiencia yo lo único que puedo decir es, claro, uno tiene aspiraciones, uno tiene sueños, pero la vida solita, y ahora que estás con este tema de tus hijos y la escuela y la ida y la vuelta, y aquí le hago caso al trabajo, al estudio, es que los movimientos, yo lo que te podría decir, no siempre son verticales, no siempre son al infinito, ¿no? Hay muchas formas de llegada y hay etapas en la vida en donde la horizontalidad es la constante, ¿no? O el estar en ese punto un buen rato es la constante. La gracia está en que estemos, voy a decirlo así, satisfechos donde estamos. No que nos creamos pues no, como es oficial, no, pues es que ya, si eres oficial ahora tienes que ser actuario, ahora que eres actuario, pues ya, hombre, sí hay algo que se llama carrera judicial y estaría muy mal que yo diga que no aspiren los oficiales a ser actuarios y los actuarios a ser secretarios, no va por ahí el argumento, ¿no? Entonces creo yo que en este primer tramo de la pregunta, donde tú decías que lleguen mujeres solo por el hecho de ser mujer o que lleguen mujeres más bien preparadas, te voy a compartir pues una diferencia que tengo con mi hija de manera recurrente, porque esta misma pregunta la hemos discutido ella y yo, y las respuestas que damos son diferentes, ¿no? Yo siempre voy en tu línea y es, no es que lleguen mujeres solo por el hecho de ser mujeres, es que lleguen mujeres pues que le hayan trabajado, que sean profesionales, que sean conocedoras, ¿no? Y entonces ahí, cuando yo le empiezo a poner todos los atributos, lo que ella hace es decirme, ajá, ¿cuántas van a llegar? Entonces la respuesta que ella me da es, siendo también mujer, no mamá, porque hay un momento en la historia donde el solo hecho que haya una mujer da una señal. Y no debería de preocuparte tanto si es la más estudiosa, si es la más, porque con el hecho de que esté allí, y entonces creo que hay un balance en la respuesta. No necesariamente vamos a llegar a un acuerdo en este punto, pero sí creo que entre la señal de que haya mujeres en puestos de liderazgo y si se vale, que además esas mujeres sean comprometidas, empáticas, solidarias, profesionales, creo que en estos dos tramos podemos estar justamente caminando en esta senda en donde queremos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. La historia que nos narras, ¿no? Bueno, es, ¿qué hago? Si quiero concursar, mis hijos, los horarios, la capacitación, y ahí no puedo estar más de acuerdo contigo. Por eso mencionaba hace un momento, la sola implementación de acciones afirmativas reducidas a un carril de concursos para mujeres no es la solución. Tenemos que trabajar en las condiciones estructurales. Y entonces, estoy de acuerdo contigo, no es solo el Poder Judicial, no, bueno, para eso también tendríamos que trabajar en el Sistema Educativo Nacional, para que el Sistema Educativo Nacional tuviera horarios extendidos, para que las mamás que trabajan, efectivamente es un problema multifactorial. Sin embargo, creo yo que estando en el Poder Judicial, sí tenemos que revisar qué esquemas son más idóneos para dejar llegar a más mujeres a la carrera judicial. Y dados los resultados, no son solo los concursos solo para mujeres. Son, sí, concursos para mujeres, pero es capacitación diferenciada y es reconocimiento de dónde están esas necesidades que no solo son centrales, también son regionales. Y creo que por allí podríamos avanzar un poquito más. El tercer ejemplo que nos das, pues simplemente, y creo que más de uno lo ha escuchado, es incómodo, pero yo creo que lo hemos escuchado. Si no lo han escuchado, las felicito, pero yo sí he escuchado el tema de, luego entre las mujeres son las menos empáticas, ¿no? Y creo que ahí hay un tema, ¿no? Y ahí hay un llamado a la sororidad de manera clara. Entonces, sí, es verdad, debemos trabajar en sabernos llevar mejor, voy a decirlo así, en reconocer más nuestras capacidades, en evitar, voy a decirlo así, la comparación innecesaria y si ella ya llegó, pues entonces ahora yo, eso no conduce a nada, pero en todos los ámbitos, digamos, no solo en el profesional. Y creo que en eso también, si me permiten decirlo así, y Yali podrá también tener su opinión al respecto, creo que ahí sí hay mucho que hacer cuando uno está en posiciones de mayor responsabilidad. Me gusta llamarles más no posiciones de liderazgo,
es más posiciones de responsabilidad, porque es más responsabilidad. A mayor liderazgo, mayor responsabilidad. Entonces, desde allí sí creo que uno tiene una responsabilidad en términos de transformación de la institución en la que está. Si hoy estamos en la Escuela Federal de Formación Judicial, pues es eso. Lo que estamos buscando en los equipos es empatía, es sororidad, es mayor trabajo, productividad, pero también balance vida-trabajo. En eso estamos trabajando y creo que si bien es cierto, Paulina, coincido contigo, que no solo es un tema del Poder Judicial de la Federación, la pregunta es qué sí es del Poder Judicial de la Federación y qué debemos estar haciendo ya para dar esta señal de transformación. Bien, tenemos ya una mano levantada acá, si les parece. Acá. Por supuesto, si nos permiten y si me van indicando si hay alguna otra participación para tenerla en cuenta. Acá. Muchas gracias. Acabamos entonces. Después. Bien. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eric. Abonando al comentario de la compañera, yo soy como el lado opuesto. Yo quedé viudo cuando tenía como tal vez unos 22 años, tenía un hijo en ese entonces de 5 años. En el Poder Judicial llevo 24 años, lo que va del siglo, ya llevo bastante. Bueno, en un comentario a ella, lo que yo te puedo decir a la inversa, pues si bien es cierto, el tema de estar en los órganos jurisdiccionales es muy absorbente, no pude estar en cursos, tuve que detener mi vida un ratito en lo que tuve que cuidar a mi hijo. Prácticamente ahorita casi él ya tiene 18 años, ya se va a la universidad. Sin embargo, en ese punto a lo mejor detuve la vida de crecimiento en carrera judicial, pero nunca mi mente. Entonces, en ese punto, voy al segundo, en el que a esta escuela, en 2 momentos, cuando era antes el Instituto Federal de Formación Judicial, yo era viudo en ese entonces, siempre fui viudo, sigo viudo, el punto es que yo solicité una credencial para ser alumno aquí activo de la escuela. Tomaba algunas conferencias, todo eso. Entonces, en aquel entonces me dijeron, no puedes, porque tienes que ser parte de las escuelas, de los cursos, creo, posgrado y el tema de la Escuela de Formación Judicial. Se vuelve Escuela Federal de Formación Judicial. Cuando se vuelve escuela, formo parte ahora de estos famosos cursos autosugestivos, que son muy buenos y que a final de cuentas son herramientas que si tuviera o estuviera en aquellos años no existían, hoy son muy buenos y puedes estudiarlos en cualquier momento. El punto es que vuelvo a ser, bueno, en esa respuesta me dijeron, recuerdo en esos años, hace 4 años me dijeron eso. Ahora en este nuevo paso a la inclusión e igualdad, volví a solicitar precisamente la oportunidad de que me dieran una credencial para gozar de los beneficios que tienes como estudiante. Y eso porque tengo ahora una hija pequeñita y entonces junto con mi otro hijo vamos a museos, a lo mejor salimos de viaje y tenemos descuentos. Sin embargo, en una nueva respuesta me dijeron exactamente el mismo correo y eso lo platiqué en algún momento con el doctor Arturo Bárcena y él me dijo, es muy difícil cuando era el instituto que pueda suceder eso. Sin embargo, ahora hago la pregunta, si mi género hubiese sido uno distinto y hubiese dicho, soy mujer y tengo 2 hijos y necesito esa credencial y soy viuda aparte, para acompañar a mis hijos y gozar de esos beneficios, ¿sería la misma respuesta? O sea, eso, hago esa pregunta, o bien, a lo mejor si me identificara un no binario, ¿no? También esa sería una pregunta importante que me gustaría igual escuchar una respuesta. Y en el tema ahora de los procesos de selección, en el Poder Judicial de antes era más sencillo que un magistrado, un juez te eligiera rápido para ser actuario y secretario. Hoy me ha costado trabajo, a pesar de que en los 24 años que llevo aquí he vivido toda la evolución histórica del Poder Judicial, toda la inclusión de los derechos humanos, todo lo que existe, maravilloso. Hoy creo que la Escuela Federal de Formación Judicial, a través de los concursos de selección o oposición para jueces, oficiales que ya están, es maravilloso. Ahora en realidad está creando gente muy bien preparada. Entonces, en ese punto no he podido entrar por los temas de inclusión, sin embargo sé que pronto lo voy a lograr. Entonces sí me gustaría un punto, o a lo mejor una respuesta
a esa situación de la credencial si yo no hubiese sido un hombre, si hubiese sido una mujer. ¿Me recuerdas tu nombre? Eric. Gracias, Eric. Es más, yo no sé si recuerdo y es cosa que lo cheque porque les comparto también, ya saben que mezclo historias y voy a dar a tu respuesta, ¿eh? No creas que no, pero tengo que enlazar con lo otro. Recién llegué a la escuela, pues me di cuenta que recibía correos de todos lados. Y entonces mi primera petición al equipo administrativo fue, por favor, de alguna forma hagan que los correos lleguen a donde tienen que llegar, porque pues imagínense cuántas secretarías técnicas, ¿no? Entonces sí es una cantidad de correos las que recibo diario. Y después, con más madurez y con más empatía, me di cuenta que no, que estaba bien que me llegaran todos los correos de los norteados que me escriben, no importa, porque es un termómetro de la Escuela Federal de Formación Judicial y puedo ver de primera mano qué es lo que está pasando. Y hoy así sigue ocurriendo, recibo correos de todos lados. Y si mal no recuerdo, recibí tu correo, ¿no? Efectivamente, y doy respuesta a los correos por regla general. Y tu correo nos planteó la siguiente pregunta. Lo primero que quiero decirte por tranquilidad de todos, la respuesta hubiera sido la misma si fueses mujer, si fueses integrante de la comunidad LGBTQ+, si fueses hombre, porque en realidad la pregunta es si la escuela puede expedir o no credenciales, no es quién nos la pide. La pregunta va más allá y es en términos de validez oficial de nuestras credenciales, porque no somos en sentido estricto una universidad, voy a decirlo así. Estamos reconocidos, y eso es todavía algo que estamos revisando, como una institución de educación superior. Y nos estamos, en realidad, apenas, te lo voy a poner en estos términos, normalizando incluso frente al Sistema Nacional de Investigadores, en donde queda la duda de, no lo voy a decir así, somos la Escuela Federal de Formación Judicial, existe, todos tranquilos. No, lo que estoy diciendo aquí es que a los efectos de otras instancias necesitamos tener claridad de cuál es nuestro reconocimiento, ¿no? Y entonces es por eso que no hay en este momento credenciales de la Escuela Federal de Formación Judicial, no para ti, para nadie. Es más, para mí tampoco. Yo tengo la credencial, la que si somos del Poder Judicial todos tenemos, y ahora no va a aparecer aquí. No, sí, la de la credencial del Poder Judicial de la Federación, ¿no? O sea, no tenemos otra. Entonces, tu pregunta nos abre la pregunta básicamente de qué capacidad tenemos, qué competencia tenemos para otorgar credenciales que después efectivamente puedan ser utilizadas como tú nos lo señalas, ¿no? Pues, para lo que lo necesites. Claro, claro. 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 Y eso nos abre la pregunta de si efectivamente, o sea, estamos con dos preguntas importantes y creo que esto es también tranquilidad para todos. Hoy nadie tiene una credencial de la Escuela Federal de Formación Judicial, como tal, nadie, ¿no? Nos abre la pregunta de si podemos emitir credenciales y los efectos de emisión de credenciales frente a terceros, porque no es menor, no es de dame en el ámbito privado una cartita, no, somos una institución pública y entonces tenemos que tener claridad de qué significa emitir una credencial. Y segundo, los cursos que refieres efectivamente, que son los cursos autogestivos, pues no son necesariamente lo mismo que la maestría, el diplomado, y ahí tendríamos que tomar una decisión de si para programas que superen número de horas, dado que se estima que efectivamente el alumno pasa cierto número de horas, y lo podemos pensar, pero en realidad que tu tranquilidad sea, hoy nadie tiene una credencial de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ah, pues mira, entonces quiero decir, nada más ahí yo le pediría al equipo si tenemos ya esa determinación. Yo hasta donde sé hoy nadie tiene credencial y sí nos dejaste con la tarea de la pregunta, ¿no? Es qué competencia tengo para emitir credenciales, porque eso supone, vamos a decirlo así, si hay una credencial emitida de un alumno, hay responsabilidad para esa institución también sobre ese alumno, ¿no? Entonces lo tenemos que revisar. Y directora, espero que ese tema ya quedó claro. Te reportamos pregunta, ¿no? después. No, te reportamos después. Y la segunda pregunta, los concursos fue, que entiendo que estás ok con los concursos, que estás contento con y que en algún punto participarás. Aquí simplemente decirles los concursos. Los concursos me quitan el sueño, ¿no? Vamos a decirlo así. Cuando algo me quita el sueño, estoy con pleno empleo para tratar de asegurar siempre mejores condiciones, para tratarle de meter siempre a los concursos criterios objetivos de evaluación.
Si ustedes en este momento me preguntan qué sistema era más eficiente, ¿no? Pues a lo mejor yo podría coincidir contigo y en algún momento tuve una conversación, está en medios y tal, con el ministro Luis María Aguilar, donde él decía, es que yo todavía recuerdo esos tiempos en donde efectivamente llegaba el titular y nombraba directamente a quien iba a ser su equipo de trabajo, ¿no? No desconozco que puede ser más eficaz en el tiempo, pero tendría mis dudas en el sentido siguiente, ¿qué tan democrático es ese sistema? Y ahí es donde entra la carrera judicial. La carrera judicial lo que busca es igualdad de oportunidades. La carrera judicial lo que busca es ingreso por el mérito. La carrera judicial lo que busca es excelencia. Si esta escuela de trabajar por algo es por el mérito, por la excelencia, y además es una condición de inclusión, es una condición de igualdad. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Si les parece, tengo 2 preguntas, vamos con esas. Si a ustedes les parece bien, si pudiéramos formular las 2 para que se responda y estamos casi listos para el cierre de este conversatorio reformulado. ¿Les Conversatorio parece? reformulado, exacto. Acá estaba la... ¿Sí? Y después vamos allá, atrás. Buenas tardes, soy Jacqueline Betancourt, soy jueza de distrito en Nesa. Nesa. A mí, claro que me entusiasma la idea que refiere usted, doctora, en relación con para entrar, que las mujeres entremos a puestos de liderazgo por medio de una cuestión escolarizada, está muy bien, pero lo que me preocupa un poco es la legitimación. Yo salí vencedora en un concurso de puras mujeres. En ese concurso, per se, nada más por haber salido de ese concurso ya estamos deslegitimadas. ¿Qué es lo que se dice de las mujeres que salimos en ese concurso? Básicamente que nos ayudaron, que estamos un poco locas, esa es la palabra que ocupan. Y en mi caso, por ejemplo, esta es mi segunda inscripción. En mi primera inscripción, bueno, me tocó un juzgado muy grande, de 115 personas, y era la primera vez que tenían una titular mujer. Entonces, y además, la mayoría de mis secretarios, tenía 30 secretarios a mi cargo, entonces eran hombres y más grandes que yo. Yo tengo 40 años. Entonces, bueno, fue toda una lucha. Es más, el día 2, uno de ellos me dijo, ¿sabe qué? Deme oportunidad, porque yo nunca he tenido una jefa mujer. Bueno, al día de hoy, a partir del 19 de febrero, estoy en Nesa, porque bueno, se presentaron muchas situaciones muy tristes en el juzgado, pero a mí lo que me preocupa es eso, es la legitimación. Obviamente, recibí violencia digital, muchísimas cosas, muchas cosas. Entonces digo, si de por sí dicen que quedamos, no obstante que es el mismo, es la misma exigencia que para los hombres que para las mujeres, pero ellos creen, o incluso nuestras propias compañeras mujeres que no quedaron en un concurso como el nuestro de una acción afirmativa, nos deslegitiman. ¿Por qué? Porque piensan que nos ayudaron. Y la realidad es que soy mamá, también tengo 2 nenas, entonces tuve que sacrificar muchas cosas para llegar a donde ahora estoy. Y justo yo lo que platico ahora en el juzgado en el que estoy, tengo puras secretarias mujeres, salvo el secretario de penal, que es hombre, y yo les digo, si yo estoy aquí, ustedes también pueden, porque yo lo logré con base en puro estudio, puro esfuerzo, y en efectivamente en dar el 300%, porque así era como la podían ver a uno, ¿no? Pero ese es mi tema más preocupante, la legitimación. Mil gracias. Sí. ¿Me permite si recojo la última pregunta? Claro. Ale nos Por ordena. favor, perdone. No. Ya ven qué respeto hay, muy bien. Sí. Solo es mesura y moderación acá. Mi Ale, que también está echando un ojo. Entonces. Buenas por favor. tardes. Soy Raimundo Díaz y soy secretario en un tribunal colegiado. Y la pregunta para la directora es la siguiente. Justamente en este conversatorio que el título es El papel de la mujer en el Poder Judicial de la Federación, creo que dice algo al inicio muy interesante, que hoy tenemos a la primera directora mujer de esta escuela. Creo que un reto que también comenta la jueza y que es muy interesante es el papel de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación a una serie de cuestiones como las dobles jornadas. ¿Cómo le hace una mujer para llegar a un puesto de dirección justamente con esas dobles jornadas o todo lo que tiene que hacer?
Yo inicié en un juzgado de distrito en Oaxaca en materia mixta y me acuerdo que todas las oficiales administrativas eran mujeres justamente porque era antes esto de la carrera judicial y cuando eran taquimecanógrafas. Y a mí quien me enseñó cuando yo era meritorio a costurar un expediente, a acordar una promoción, cómo se integraba todo esto, eran la mayoría mujeres y me sorprendía muchísimo estas dobles jornadas o todo lo que tenían que hacer para combinar el papel de ser mamá, de ser esposa, de estar en la casa y justamente combinarlo con el trabajo. Entonces la pregunta es a la reflexión, ¿cómo se le hace para estar combinando este tipo de cosas y llegar, ¿no?, a estos papeles de liderazgo, de grandes responsabilidades que hoy tenemos? Muchísimas gracias, directora. Ahí voy. Estaba yo tomando unas notitas, pero a ver, lo primero es el tema de los concursos y que si son más fáciles o no. Yo en eso sí les comparto que estoy trabajando en comunicar y comunicar cada vez más y comunicar cada vez mejor para que justamente quitemos la información incorrecta pensando que los concursos son diferentes, las preguntas son diferentes, ¿no? Las preguntas son las mismas para los dos concursos. Son los mismos casos en los dos concursos que hay, digamos, cuando son hombres y mujeres. Y parte de eso, yo lo que le diría, juez, es la mejor forma que tengo de acompañar la credibilidad de los concursos es su exigencia. Y en el año y cachito que llevamos aquí, no hemos cedido en nada a la exigencia de los concursos de oposición, en nada. Los resultados, pues sí, no son los que quisiéramos ver, ¿no? Les comparto una anécdota, sí estamos grabando, sí. Bueno, una anécdota, ¿no?, donde en los primeros días en el consejo me decía alguien, doctora, resultaste muy ruda, ¿no? Y entonces yo al principio dije, ay, me sonó como cuando en la universidad me decían de otra forma, ¿no? Pero dije, oiga, a ver, siéntese, ¿no? Vamos a platicar un poco, pues como estábamos en la misma sala de espera, aprovechando, le voy a hacer, e hice la siguiente pregunta. Cuénteme usted, con el conocimiento que usted tiene, así de haber participado en los concursos, ¿cuál es el número que hubiera agradado en términos de aprobados para un concurso? Y entonces guardó silencio la persona. Le dije, no se preocupe. Nos vamos a poner de acuerdo muy rápido en los extremos que nunca deben darse en un concurso. Ni todos pueden pasar, ni todos pueden reprobar. ¿Estamos de acuerdo en los extremos? Bien, ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, le hago la siguiente pregunta. ¿Dónde está el punto medio que usted quiere ver en los concursos? ¿Cuántos? ¿Y con qué técnica, vamos a decirlo así, usted puede decirme el porcentaje ideal de aprobación para todos los concursos de oposición de la carrera judicial? ¿Cuánto nos dejaría satisfechos? ¿Que siempre pasara un 53%, que siempre pasara un 54%, un 60%, un 70%? ¿Cuántos? Ante esa pregunta, volvió a enmudecer la persona. Le dije, pero no se preocupe. La estadística es una disciplina que nos ayuda a saber si una prueba estuvo mal diseñada, si una prueba tuvo áreas de oportunidad o no. Y la Escuela Federal de Formación Judicial en el último año, en todos los concursos de oposición, entrega al Pleno un informe técnico de la prueba. En ese informe técnico de la prueba evaluamos cada reactivo y cada reactivo se pone a prueba una vez que es aplicado. Esto es importante que lo sepan. Una prueba en abstracto no puede evaluarse en pertinencia. Es la prueba aplicada cuando se evalúa. Y la escuela hace 4 pruebas de sus reactivos. Ya luego cuando quieran hacemos una de concursos de oposición, si no aquí sí ya hasta las 8 nos vamos a quedar. Pero sí les voy a dar 3 ejemplos de los análisis que le hacemos a nuestras pruebas y en todas las categorías. Oficiales, actores, todas, porque quiero cerciorarme de que no hay errores o si hay errores en la prueba los podamos detectar. Se hace una primera prueba del 80-20. En el 80-20, si el 20% de la población no pudo contestar esa prueba, ese nivel de dificultad de la prueba no fue idóneo. Si más del 80% lo contestó bien, ese reactivo está fácil. No me están preocupando hoy
los más de 80%, los estamos dejando pasar. Sí nos están preocupando los del 20%, porque decimos, ok, ahí hay un nivel de dificultad que tenemos que estar cuidando. Primera, ok, prueba. Segunda prueba, dispersión en las respuestas. Si hay una respuesta correcta y empezamos a ver que la población evaluada empieza a darnos respuestas en porcentajes significativos para otras opciones de respuesta, la pregunta puede tener un problema. Tercer nivel de análisis de nuestros reactivos, contrapoblación. El sistema que hoy utiliza la escuela hace que empezamos a medir rendimientos en la prueba. Detectamos los rendimientos más altos. Cuando el rendimiento más alto muestra una dispersión en una pregunta y nadie se lo explica, entramos a revisar la pregunta porque tal vez esa persona que traía o ese grupo, porque no hacemos por personas, por grupo, traía una respuesta consistente, a lo mejor el reactivo nos está dando una señal. Lo que quiero transmitirles es, en la elaboración de reactivos hay ciencia. En la elaboración de reactivos hay técnica. En la elaboración de reactivos no debe haber improvisación. Y en eso estamos trabajando en la escuela y ese es mi compromiso con los concursos de oposición. Desde esa perspectiva es la mejor forma para poder acompañar estas acciones afirmativas, porque no se trata de hacer las cosas más fáciles, se trata de reconocer las diferencias. Y debemos trabajar en esas diferencias, en esas brechas estructurales que traemos con las dobles, las triples, las cuádruples jornadas. Y creo que allí era hasta ahí el tema, un tema que no quiero dejar pasar, perdón, yo sé que nos van a, yo aquí ya nos íbamos a ir antes, pero bueno, voy a llegar a lo de las dobles y triples jornadas, te lo prometo, pero hay algo que no quiero dejar de señalar y la escuela también está trabajando en eso para quien lo necesite. Otra vez, este rollo de las, no es rollo, me van a correr mañana, yo estoy segura, pero bueno, este tema del liderazgo, ¿no? Y el empoderamiento, y lleguemos a la cima del planeta, muy bien. Sí, pero eso no se adquiere, vamos a decirlo así, por ósmosis. También hay que preparar para el liderazgo. Y desde esa perspectiva, la Escuela Federal de Formación Judicial, con el liderazgo de Dulce Alejandra, está desarrollando programas de preparación para un liderazgo empático. Tenemos una petición, digamos, muy clara, y eso también se los comparto, el Consejo de la Judicatura Federal tiene esto como una, yo no lo diría como una preocupación, ya lo tiene como una ocupación, y desde esa perspectiva está trabajando en una estrategia de bienestar, diversidad e inclusión. Tiene muchas aristas esta estrategia, pero una de ellas es la capacitación. Si ustedes revisan la oferta académica de la escuela, no debe ya extrañarles que muchos de los cursos estén destinados al liderazgo, a un liderazgo inclusivo, a la empatía, a espacios libres de violencia, a erradicar el hostigamiento. Y estamos tratando también de apoyar ahí las funciones de liderazgo que ustedes como titulares tienen al interior de sus juzgados, al interior de los tribunales. Y desde esa perspectiva, vamos, lo más que yo puedo decirles es que esta escuela es su escuela. Y que, claro, yo me puedo imaginar las necesidades. Alejandra hace un diagnóstico nacional de capacitación al año que nos va diciendo por dónde vamos. Pero la escuela también necesita escuchar de primera mano, así tal cual, WhatsApp, correo, teléfono, esto está ocurriendo, necesitamos capacitación en esta línea y lo estamos haciendo, ¿no? Sería también una irrealidad decirles, cada que me llamen les voy a desplegar un curso, no es la señal. La señal es de apertura, la señal es de empatía y creo que el liderazgo también se trabaja. Y si hay una brecha, esa era la tercera ley. No solo el tema generacional, ¿no? De los que ya sufrimos, entonces ahora tenemos derecho a que los demás sufran, no va por ahí. La segunda, la visión jerárquica del Poder Judicial como una gran barrera a la diversidad, a la inclusión. La tercera, tenemos que capacitar y construir liderazgos. No llegan así, ¿no? Lo que llega así, así se va. Segunda, tercera, cuarta jornada, estas cosas y cómo se le hace, ¿no? Te iba yo a contestar rápido, no, sí se puede y creo que sí es importante contestarte primero, es difícil, ¿no? Es difícil porque... Y puedo hablar de los papás que tienen que atender la crianza de sus hijos solos, ¿no? Y puedo hablar de las mamás que también, o solas o acompañadas, pero hay que atender la crianza de los hijos, o se tienen deberes de cuidado con nuestros adultos mayores. Vamos, los escenarios nos los podemos imaginar. Y creo que el primer paso está en no normalizar y no en decir tan rápido, pues sí me toca, ¿no? Hombre, sí te toca, pero no quiere decir que sea fácil. Y el primer reconocimiento al que yo invito es al reconocimiento personal. Es al decir, sí, la verdad, y perdón por la expresión, y por eso insistí en que fuese conversatorio y no conferencia, porque en una conferencia no escucharían lo que voy a decir ahora.
sí es importante entender que nos la estamos rifando, ¿no? O sea, que verdaderamente estamos aprendiendo a conciliar las 80 cargas que llevamos todo el día. Si nosotros recorremos eso, y es el primer paso, creo que entonces estamos listos a aprovechar redes de apoyo que probablemente podemos tener a nuestro alrededor. Y esa red de apoyo a veces es una amiga o un amigo. Esa red de apoyo a veces es un vecino o una vecina. A veces es la familia. Y esto conecta con lo que Ale decía hace un momento. Nadie llega solo, necesitamos redes. Estas dobles, triples jornadas solamente pueden ser posibles si tienes a alguien que te apoye. Cuando no tienes quien te apoye, esto se hace verdaderamente inviable. Y quizá yo lo único que querría sumar a esto es, Ale, hablábamos hace rato, ¿no?, de los cambios históricos que requieren muchísimos años, y yo le decía, sí, pero que no se nos olvide la dimensión individual en lo inmediato y en la construcción que podemos tener en el día a día. Y yo aquí creo fielmente en la educación en nuestros entornos más próximos. No podemos pedir que esto se transforme mañana, ni el lunes, el martes, ni en 50 años, si nosotros en nuestro entorno más próximo no somos promotores de esa transformación. Y el ser promotores de esta transformación, si yo les puedo decir, como les digo, de lo que hablo con mayor facilidad y así, ¿no?, de mi experiencia, porque así nadie me critica, pues es eso, es en mis hijos. Es entender que mi hijo no tiene un rol por ser mi hijo y mi hija tiene otro rol por ser mi hija. Es completamente igualitario. Y en su papá igual, ¿no? La anécdota que les quiero contar, y si me está viendo ahora sí me van a decir cancélenla, ¿no? Pero mis hijos cantaban al revés las canciones, ¿no? Hay una canción que dice, mamá se fue al trabajo y papá está en la... No, ya ven, la canto al revés. La canción decía, papá se fue al trabajo, mamá está en la cocina. Mis hijos desde chicos la cantan al revés, ¿no? Mamá se fue al trabajo, papá hace la comida, pero no lo ven, vamos, porque no hay roles, ¿no? Y creo que si nosotros, cerraría esta intervención, esta pregunta con esto, no limitemos los sueños de nuestro núcleo más próximo. Demos la señal de que es posible y de que es viable. Lo segundo, insistamos en que el tiempo de dar el mejor, o de dar lo mejor de nosotros, el 300% es ahora, no es mañana, no es pasado, porque las oportunidades a veces pasan así y no las ves. El momento es ahora. Tercero, esta mirada igualitaria, esta mirada solitaria, pero más que solitaria, solidaria. No creamos tan rápido en la historia del éxito unitaria, donde ya llegó, ya transformó. No es así. Yo estoy aquí, seguramente, por cientos y cientos de personas, hombres y mujeres, que en mi tránsito profesional me dieron oportunidad, no para estar, incluso la oportunidad de platicar, de dialogar, de dejarme aprender de esas personas. Esto es igualitario. Y es desde esa perspectiva que he buscado desarrollar este conversatorio. Estamos llegando al final del mismo. Sé que Ale algo dirá, pero antes de que lo diga Ale, yo no puedo cerrar sino dando las gracias por abrirme este espacio un tanto desordenado, un tanto informal, pero yo espero que desde esta perspectiva más personal puedan confiar en que hoy la Escuela Federal de Formación Judicial está trabajando de manera profesional, de manera constante, con todo lo que es el esfuerzo de cada una de las personas que integran esta institución, y esta escuela es su escuela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, directora. En realidad, lo único que tenemos que hacer es agradecer a todas y cada una de ustedes, a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado. La escuela quiere ser un centro, lo ha dicho la directora, un centro de pensamiento, pero también de encuentro y de construcción de redes. Gracias a Daniela Pardo, que hizo posible este conversatorio. Gracias a su equipo, a Ale, que está por allá, a Gina, que está allá afuera, a Paloma misma, que nos están esperando. Gracias a ustedes, a quienes nos siguen. Y, por favor, los esperamos mañana. El motivo de mañana, el tema, será transfeminicidio, crímenes de odio. ¿Qué falta por hacer en la jurisprudencia mexicana? Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.